Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que se conectan. Qué gozo, qué alegría poder estar junto una vez más por medio de las plataformas de la Iglesia Misión Cristiana de la Gracia, como es el canal de YouTube y también Facebook. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de mensaje Sé positivo. Y hoy vamos a ver algo muy importante porque tenemos que arrancar con una expectativa positiva. Y hoy vamos a hablar acerca de recupera tu pasión. Cuando me convertí a la edad de 17 años, entregué mi vida a Cristo y bueno, mi vida era todo Dios. La iglesia nos quedaba 2,5 kilómetros y nos íbamos caminando, nos volvía, no importaba el horario, si hacía calor o frío. ¿Por qué? Porque nos movía algo y ese algo se llama pasión. Teníamos un amor desbordante por Dios. Recuerdo a mis amigos hablarles a todos del Evangelio, de estar horas presentándole a Jesucristo de una manera o de otra, para que Dios los iluminara y también se convirtieran. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo y como que esa pasión con que uno se entregó a Dios se va perdiendo. Venimos de 2 años de restricciones por esta pandemia, de una vida social alterada, restringida, y también esto ha afectado a muchos cristianos y ha hecho que pierdan su pasión por Dios. Las dificultades o te hacen buscar más de Dios, como han hecho algunos, lamentablemente algunos pocos, y la mayoría ha tenido una tendencia de enfriarse, de sentirse cansado, agobiado, como que cuesta ir al grupo pequeño. Si sos un líder de grupo pequeño, como que te cuesta preparar la clase y llega el día y la hora y decís, mirá lo que tengo que hacer, tengo que dirigir el grupo, tengo que prepararme, como que eso te cuesta. Si eso te está pasando es porque hemos perdido nuestra pasión. Pero hay buenas noticias. Hoy vamos a ver cómo recuperar nuestra pasión por Dios. Hay 2 clases de personas. Están aquellos que permiten que las circunstancias apaguen su pasión. Y están aquellos que mediante su pasión cambian las circunstancias adversas que le rodean. Ojalá que estemos del lado de los que su pasión por Dios, a pesar de las dificultades, no lo frenan, sino que lo estimulan a buscar más de Dios. Vamos a analizar un término, la palabra entusiasmo. Entusiasmo es una palabra que viene del griego enteos, en o dentro, y teos Dios. De manera que entusiasmo significa estar en Dios o dentro de Dios. El entusiasmo no es algo psicológico que vos decís, le voy a poner pila, me voy a poner bien, voy a salir adelante. No es eso entusiasmo. Entusiasmo es algo que viene de Dios. No es algo que lo fabricamos psicológicamente nosotros porque decimos, bueno, voy a ponerle onda y voy a salir adelante, voy a estar entusiasmado. No, esto se logra por el poder de Dios. El entusiasmo se logra por la gracia de Dios, por estar en su presencia. Y nos decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, los versos 57 y 58, dice, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Entonces vemos aquí la recomendación paulina. Es que si vas a servir a Dios, si vas a ir al grupo pequeño, anda con entusiasmo. Si vas a venir el fin de semana y a lo mejor sos un músico, vení con entusiasmo. Si sos de los sugieres, de los voluntarios que reciben a las personas en la puerta, vení con entusiasmo. Si sos el que limpia, vení y hacelo con entusiasmo. Dice que nada de lo que hacemos para Dios, pequeño o grande, es algo inútil. Por el contrario, todo lo que hacemos realmente es significativo si lo hacemos para Dios. Si lo que haces no lo haces para Dios, sea grande o pequeño, no es significativo. Pero cuando todo lo que hacemos
poco o mucho, si es para el Señor, ya es significativo. Llevarle un vaso de agua a un hermano que tiene sed, eso que haces para Dios es muy significativo. Por eso, ¿cómo está tu pasión con Dios? Cada fin de semana, ¿cómo salís de tu casa? Para el grupo pequeño, para el servicio que Dios te ha encomendado, ¿cómo lo haces? Y tu trabajo, ¿cómo vas? ¿Vas desganado? ¿Vas como que cumpliendo una condena por el trabajo que te tocó o vas con entusiasmo? Bueno, una vez más, buenas noticias. Hoy vamos a ver cómo recuperar esa pasión, ese amor por Dios, para que vivamos una vida entusiasmada. Vamos a hablar acerca de una persona, David. David tuvo 2 etapas en su vida. Cuando fue adolescente, cuando fue joven, muchacho, vivió apasionado por Dios. Y la otra etapa, cuando ya fue rey y se sintió cómodo, empezó a perder la pasión por Dios. Vamos a ver en qué etapa nos encontramos nosotros. Cuando él era un muchachito, un jovencito que cuidaba ovejas de su padre en el campo, un día su padre le dice: ve a tus hermanos, fíjate cómo están y llévale estos alimentos. Así que el joven David, un adolescente, un niño casi, se va en obediencia a su padre, y cuando llega al campo de batalla se encuentran con que el ejército filisteo, mediante su paladín, el gigante Goliat, humillaba por 40 días, salía y gritaba, insultaba a Dios y desafiaba a los ejércitos de Israel. Y en esas circunstancias llegó David, y vemos lo que ocurrió en 1 Samuel 17, verso 45 en adelante. David le respondió al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Como decimos los mendocinos, mansa declaración. Terrible lo que este muchacho, no era soldado, no tenía idea lo que era batallar en una guerra, pero en su adolescencia, por la pasión que tenía por Dios y el entusiasmo, lo llama a enfrentar lo que humanamente era inenfrentable. Y él lo hace por medio de la fe, y lo hace porque está entusiasmado con Dios, y él dice: a mí no me frena nadie, yo en el nombre de Jesús voy a derrotar a este gigante. La declaración de David no viene de la confianza humana o de las circunstancias que ni para él ni las circunstancias eran favorables, sino que estaba entusiasmado con Dios. Es una declaración cruda, incomparable, de alguien que conoce a Dios y que ha pasado tiempo con Él. Ahora, la gran pregunta: David, ¿de dónde sacaste tanto entusiasmo? ¿Dónde sacaste tanta fe? Y hay una respuesta para esto. En primer lugar, David confiaba en Dios todos los días. En segundo lugar, caminaba David con Dios todos los días. En tercer lugar, adoraba a Dios todos los días. La clave es todos los días. Viste que hay creyentes que son esporádicos, oran de vez en cuando, leen la Biblia de vez en cuando vienen a la iglesia. Bueno, así no va a haber entusiasmo. No va a haber entusiasmo y pasión por Dios. Necesitamos ponerle pila, como dicen los muchachos, pero todos los días oro, todos los días voy a la presencia de Dios, todos los días le adoro, todos los días camino con Él, me lo llevo al trabajo, vuelvo a casa con Dios. Vemos que esta vida David le hizo escribir el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y a partir de ahí empieza a mencionar un montón de promesas, que el Señor lo apacienta, que lo cuida, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no va a temer nada. ¿Por qué? Porque él tenía entusiasmo
porque siempre estaba en la presencia de Dios. Un día, el arca del pacto, que simbolizaba la misma presencia de Dios, era traído a Jerusalén. Y David estaba en Jerusalén, y cuando ve que el arca, que es la misma presencia de Dios, viene hacia la ciudad, él sale a recibirlo y empieza a adorar a Dios de una manera extravagante. Tan extravagante era que su esposa miró desde la casa por una ventana y lo criticó y dijo: pero mirá, pareces un payaso, das vergüenza, sos el rey. Y él dijo: no me importa si esto no lo entendés o si no lo ves bien, pero lo haré 1000 veces más porque lo hago para Dios. ¿Por qué pudo adorar tan extravagantemente David? Porque tenía entusiasmo. David, ¿de dónde sacaste tanto entusiasmo? Todos los días confiaba en Dios. Todos los días caminaba con Dios. Todos los días él adoraba a Dios. No nos va a servir que lo hagamos de vez en cuando. Tenemos ese desafío. Ahora, vamos a ver un momento, otra etapa en la vida de David, que él perdió su pasión. Y era un tiempo en que tenía que salir a la guerra y él se sintió cómodo en el palacio, y lo que él tenía que hacer se lo delegó a otro para que otro lo hiciera, lo que él tenía que hacer. Porque delegar es un principio y es bueno, pero hay cosas que las tenemos que hacer nosotros, no otro. Y él, lo que él tenía que hacerlo, dejó de hacerlo. Lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice la palabra: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita a pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabat. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Bueno, aquí hay un problema. ¿Qué pasó, David, que ya no servís a Dios? ¿Qué pasó, David, que te preferís quedar en tu casa y no hacer lo que tenés que hacer? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que David no estaba donde tenía que estar. Tampoco estaba haciendo lo que debía hacer. Hizo lo que no tenía que hacer. Conocemos la historia, el problema de la terraza de la vecina de enfrente. Todo comenzó cuando dejó pasar su tiempo a solas con Dios. Todo comenzó cuando dejó de caminar todos los días con Dios. Entonces, ¿cómo perdió toda esa pasión? Quitó sus ojos de su llamado y del propósito de Dios para su vida. ¿Y sabes qué? Y lo puso en su comodidad. Es mejor quedarse en la casa. Es mejor salir a pasear. Es mejor ir a una fiesta y no buscar de Dios. Muchos lo hacen. Pero ahí empezamos a perder nuestra pasión y empezamos a meternos en problemas. Una vez más, hay una buena noticia. Dios nos está llamando a recuperar la pasión. Gracias a Dios que David se arrepiente. Vemos que Dios envía un profeta, el profeta Natán, y el profeta, mediante una parábola, lo confronta, y David abre el corazón y dice: sí, la verdad que pequé, la verdad que me las mandé, la verdad que me equivoqué, estoy arrepentido, ¿sí? Y entonces ahí escribe el Salmo 51, y el verso 12, David dice así: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. O sea, se arrepintió David. Y él dice: yo he perdido el gozo, he perdido la pasión, pero devuélvemela, Señor, y ayúdame a partir de ahora a hacer las cosas bien, porque hasta ahora las hice mal, pero quiero cambiar y quiero empezar a hacer las cosas nuevas, en obediencia a tu palabra. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y el verso 4 y 5, vemos que Jesús le habla a la iglesia. Y lo que le va a decir a la iglesia es lo siguiente: pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí
y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Fíjate que Jesús no le dice a la iglesia, ya no me aman. No le dice, ya no me aman. Tampoco le dice, ya no se aman entre ustedes, sino que le dice, ya no me aman como al principio. ¿Te acordás cuando te convertiste? ¿Te acordás cuando la iglesia decía, vamos a orar toda la noche en turnos de 2 o 3 horas y a vos te tocaba el de las 3 de la mañana? ¿Y qué hacías? Venías a orar. Cuando te decían, bueno, vamos a hacer una cruzada y vamos a trabajar, y vos hacías todo el esfuerzo. Bueno, eso es lo que nos está diciendo. Ya no me amás como antes. ¿Y qué pasó? Hemos perdido la pasión. Hemos dejado de caminar y andar con Él. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Vuélvete a mí y haz las obras que hacías antes. Cuando pedían orar a las 5 de la mañana, vos levantabas las manos y ibas a la iglesia y lo hacías, vuelve a hacerlo. Cuando agarrabas la Biblia y la leías todos los días, no de vez en cuando, vuelve a hacerlo. Cuando te despertabas y lo primero que hacías es doblar tu rodilla al lado de tu cama y encomendar tu vida 5 o 10 minutos a Dios, volvé a hacer eso. Cuando venías 15 minutos antes a la iglesia para encontrarte con los primeros hermanos que llegaban y saludarlo y decirle, Dios te bendiga, ¿cómo estás, hermano? Me da alegría verte. Dios nos ayude. Necesitamos recuperar la pasión. Y Dios nos está llamando a hacerlo. Volvamos a ese lugar que perdimos, nuestro entusiasmo por Dios. ¿Sabes qué? A mí también me pasa que hay momentos que ya no tengo tantas ganas como antes de predicar y de leer la Biblia y de preparar algo y de guiar y de organizar como lo hacía en otro momento. La verdad que somos gente rota. La verdad que nos cansamos y la verdad que nos fatigamos. Y la verdad que nos perdemos la pasión. Le pasó a David, me pasa a mí. Te pasa a vos también, ¿verdad? Pero qué bueno que hoy podamos volvernos a Dios. El entusiasmo y la pasión por Dios no es psicológico, no es mental, no es una decisión. Se logra en Dios. Cuando empezamos a buscarlo los primeros minutos del día. Cuando buscamos la Biblia para leerla y meditarla. Cuando deseamos que llegue el fin de semana para decir, no veo la hora que llegue la reunión porque en ese lugar está la gloria de Dios y Dios bendice y transforma mi vida y mi familia. No veo la hora de que llegue el día del grupo pequeño para encontrarme con mis amigos y contarle que lo que escuché el domingo, el fin de semana pasado, tocó mi vida y me está transformando y quiero compartirlo con mi grupo. A veces no siempre estás tan entusiasmado. Pero sabes que ese es el lugar donde Dios nos da vida y nos renueva. Dios nos bendiga. Un encuentro con Dios produce entusiasmo, enteos, en Dios, dentro de Dios. Y hoy quiero animarte ahí donde te encuentras, que reconozcas que ya no le amamos como al principio, que ahora buscamos la comodidad. Decimos que estamos cansados, que estamos ocupados, que tenemos muchas cosas y Dios va siendo relegado a un costado. Hoy es tiempo para ser positivo en este año, para arrancar bien este año y estar entusiasmado. Y para estar entusiasmado tengo que rendirle mi vida y mi corazón a Jesús. ¿Te animás a hacerlo? Quiero invitarte a que cierres los ojos y abras tu corazón. Padre Dios, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, porque la razón más importante para estar entusiasmado es que Él murió por mis pecados. Él me perdonó y me dio vida eterna y me dio la victoria sobre las adversidades de mi vida. Y esa es la razón por que tengo que estar entusiasmado, porque Dios es el todo y todo para mi vida. Señor, en esta hora te abrimos el corazón y te invitamos a nuestra vida. Toma control de nuestra mente y de nuestro corazón y ayúdanos, Señor, que tú seas la prioridad diaria de estar en tu presencia, de caminar en tu presencia, de adorar en tu presencia cada día. Hoy nos arrepentimos y nos volvemos como al principio. Estamos entusiasmados
de predicar tu palabra, de invitar personas, de llegar temprano, de involucrarnos en algún servicio en la obra. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu perdón y gracias por renovarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos.